Pedro Castillo cambia a sus ministros cada 2 por 3 y se ve sumido en crisis políticas desde que llegó al poder. Ahora intenta salvar una vez más su mandato, designando a un tercer gabinete en tan solo medio año al frente de Perú. En un país que ha visto 5 presidentes en los últimos 5 años, ¿por qué Castillo tampoco logra gobernar? ¿Es falta de liderazgo o un problema sistemático del país? Aquí te damos las claves y el contexto. Desde el día en que Pedro Castillo fue elegido como presidente de Perú, entre acusaciones de fraude infundadas hasta hoy, los expertos coincidían en que su principal desafío iba a ser la gobernabilidad del país. El ejecutivo de Castillo arrancó de forma caótica. El mandatario no pudo presentar un primer gabinete completo por la negativa de algunos ministros previstos inicialmente para el cargo a formar parte de un gobierno liderado por un político altamente controvertido, Guido Bellido. Este congresista del sector más radical del partido izquierdista del presidente, Perú Libre, está investigado por un presunto delito de apología de terrorismo y por una supuesta participación en una red de corrupción. El resultado, ministros que caían como piezas de dominó. Estos ministros no canalizan, el voto popular, terminan en muchos casos en renuncias masivas o en contradicciones que hemos visto en los últimos meses en el Perú, entre ministros contradiciendo al presidente y el presidente también contradiciendo a los ministros. Castillo llegó al poder como invitado del izquierdista Perú Libre, pero tanto la formación política como otros grupos aliados cobrarían un alto precio. Exigen sus propias cuotas de poder en forma de carteras de gobierno. Esto, sumado a la inexperiencia y la falta de pericia de Castillo para elegir a su entorno, resultó ser una combinación devastadora. Por un lado, no tenía mayoría parlamentaria propia. El partido que lo llevó al poder es un partido con posiciones radicales, dogmáticas de izquierda, y tenía una oposición también, o tiene una oposición radicalizada, que le ha negado siempre, desde que ya asumió el cargo, o antes, desde que ganó las elecciones, le ha negado la legitimidad, no lo reconoce como presidente. El problema, los grupos de poder que insisten en mantenerse en el gobierno son más que cuestionables. En el primer gabinete, el escándalo llegó de la mano del secretario presidencial, Bruno Pacheco, que al secretario del presidente de la República se le encuentra en el baño $20.000. Pedro Castillo está muy solo y que está buscando alianzas con grupos acusados o bajo sospecha de corrupción o vinculados a grupos de interés, te diría casi mafiosos. Los tropiezos y las acusaciones comenzaron a ser parte de la naturaleza de la administración Castillo. El segundo gabinete se formó con figuras identificadas con la izquierda moderada que prometían más lealtad al presidente, pero acaba de caer principalmente por un tema recurrente: la corrupción. La falta de firmeza de Castillo contra la corrupción policial, de la que le había alertado en repetidas ocasiones su ministro de Interior, Avelino Guillén, ha provocado una nueva cascada de dimisiones en su gabinete que amenaza con llevárselo a él también por delante. A Castillo no le quedó otra que anunciar por Twitter una vez más la sustitución de todo su gabinete. Estoy aprendiendo cada día. Una formulación muy humilde que, sin embargo, se le ha vuelto en ocasiones en contra. La pasada semana se desató una tormenta política cuando en una entrevista sugirió que favorecería la salida al mar de Bolivia. El recién cesado canciller peruano Óscar Maurtua tuvo que corregir las palabras del presidente sobre un asunto que ya zanjó la Corte Internacional de La Haya en 2013 en contra de las aspiraciones bolivianas. Ante el revuelo causado en la opinión pública por tales palabras, acabó retractándose días después. Las idas y venidas del presidente, que debía por fin dar estabilidad a Perú, se traen abajo su popularidad. Más de la mitad de la población, un 60% de los consultados, desaprueba la gestión del presidente Pedro Castillo. Es su peor valoración en 6 meses. Además, para un 72% de los encuestados, el gobierno maneja mal o muy mal la lucha contra la delincuencia, y un 60% considera mala o muy mala la gestión contra la corrupción en el Estado. Y al mandatario se le desploma incluso el apoyo de su propio partido, Perú Libre. La actual catástrofe medioambiental que vive el país por el derrame petrolífero en las costas de Lima tampoco sirvió como oportunidad para mostrar liderazgo.
La consecuencia de todo esto, intentos cada vez más evidentes por sacar a Castillo del poder. En diciembre el Congreso utilizó ya un conocido mecanismo, aprovechando que Castillo no tiene una mayoría que lo respalde en esta Cámara: la moción de vacancia por incapacidad moral contemplada en la Constitución. Este tipo de lógicas en el cual cambiar a un presidente ni bien cumpla su periodo de gobierno, sus expectativas se han normalizado. En los últimos 5 años, el Congreso se ha convertido en el botón detonador de las caídas presidenciales en Perú a través de este proceso. Y en los corrillos políticos de Lima se da por sentado que este primer intento de sacar a Castillo del poder no será el único. ¿Y tú qué opinas? ¿Es todo culpa de Castillo o es que Perú es sencillamente un país ingobernable? Nos vemos en un próximo contexto.